y vamos a continuar esta mañana con la carta a los romanos. Fíjense que esta es una de las porciones más difíciles. Siempre hemos hablado de Romanos como muy difícil, y quiero que leamos ahí en Romanos el capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 6 hasta el 13. Romanos 9, 6 al 13. Dice la palabra de Dios: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Ahí corríjanme en sus Biblias, porque pues todos los que descienden de Israel son israelitas, pero la Reina Valera así se tradujo. Lo que tiene que decir es que no todos los que descienden de Israel son Israel, el verdadero Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido los mellizos, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, Dios mismo. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y les decía yo que llegamos a esta sección de las Escrituras. Fíjense que el doctor James Boyce llama a esta porción la porción más difícil de toda la Biblia. Él dice que es más difícil incluso que esas secciones muy confusas de Daniel, de Apocalipsis y de otros libros que tratan acerca de la profecía. Ahora, en mi opinión y a mi juicio, la profecía es más difícil de entender, pero Romanos 9 es más difícil de aceptar y de someterse gozosamente a Romanos 9. Y ese someterse con gozo a Romanos 9 es la clave para que nos beneficiemos espiritualmente de la verdad que se está enseñando aquí. Romanos 9 es difícil de someterse para muchos creyentes porque probablemente va a cambiar la visión de quién es Dios. Y muchos quieren que Dios sea alguien diferente a lo que la Biblia revela de quién es. Quieren que Dios sea un Salvador que ofrece igualdad de oportunidades. Eso es lo que estoy diciendo. Quieren que Dios sea un Dios que ofrezca igualdad de oportunidades. Quieren que ese Dios ame a todos por igual. Quieren que sea lo que ellos consideran justo, dando la misma oportunidad a todos para ser salvos. Y quieren que esa salvación, al menos de alguna manera, esté ligada a algo en nosotros. Lo que quieren es que quieren pensar: Dios me ama
porque a pesar de mis defectos, yo soy una buena persona. Dios me ama porque a pesar de mis defectos, soy una persona amable. O la razón por la que yo soy salvo es porque yo elegí a Dios. La decisión depende de mí y yo tomé la decisión correcta. Mi salvación en parte se debe a mí, a mi decisión. Pero en Romanos 9, Pablo muestra que Dios no ha concedido la salvación por igual a todas las personas. Siempre Dios ha hecho elecciones, no solamente entre las naciones, sino también entre los individuos. No les ha dado a todos la misma oportunidad de ser salvos. Y Pablo afirma que cuando Dios salva a alguien, no tiene absolutamente nada que ver con algo bueno en esa persona. Más bien depende totalmente del propósito de Dios conforme a su elección. Vean el versículo 16 ahí. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y para quitar por completo la idea de que Dios tiene misericordia de todos por igual, Pablo agrega ahí en el versículo 18, de manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? Pero es bien difícil someterse a esto con alegría. Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, puedo aceptar eso porque está en la Biblia, pero a mí no me gusta. Así que te sometes a ello como si te sometes a comer brócoli. Sabes que es bueno para ti, pero no te gusta. ¿Por qué digo que debes someterte gozosamente a la verdad de Romanos 9? Hay al menos 3 razones. La primera, esta es la revelación de Dios de quién es Él. No solo debemos aceptar quién es Dios a regañadientes, sino también debemos regocijarnos en quién es Él. Él es el único ser totalmente perfecto y glorioso del universo. Cuanto más lo vemos en su gloriosa belleza, más debemos regocijarnos de nuestro Dios. En segundo lugar, debemos regocijarnos en estas verdades acerca de Dios porque el Señor Jesucristo se regocijó en estas verdades. Solo hay un lugar en los evangelios donde dice que Jesús se regocijó sobremanera en el Espíritu Santo. Lucas 10:21. La verdad que lo regocijó sobremanera fue que el Padre, a quien allí en Lucas el Señor Jesucristo lo llama Señor del cielo y de la tierra, dice que había ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y lo había descubierto o revelado a los niños. El Señor Jesús dijo que los únicos que pueden conocer al Padre son aquellos a los que el Hijo se los quiere revelar. Si esa verdad del Padre y del Hijo revelándose a unos, pero no revelándose a otros, no te hace regocijarte, entonces no te estás regocijando en lo que el Señor Jesucristo se regocijaba. Y también, en tercer lugar, estas verdades deben regocijarte porque Pablo las está usando para explicarnos por qué nuestra salvación es cierta
y por qué nuestra salvación es segura. Y el problema que aborda aquí los capítulos 9 al 11 de Romanos es, bueno, si las promesas de Dios de bendecir a los judíos son ciertas, entonces, ¿por qué la mayoría de los judíos no son salvos? Su rechazo de Jesús significa que las promesas de Dios pueden fallar. Y si sus promesas a Israel fallaron, entonces tal vez esa maravillosa promesa del capítulo 8 de Romanos, que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo, podría fallar. Pablo está argumentando por qué la palabra de Dios no puede fallar. No puede fallar porque Dios siempre cumple su propósito a través de su libre elección de un remanente de acuerdo a su gracia. Antes de analizar el argumento de Pablo en nuestro texto, quiero mostrarles a partir de otras escrituras por qué la palabra de la promesa de Dios no falla. Y para que no falle, Él debe ser el soberano, todopoderoso, sobre toda la creación, sobre todo el universo, para que siempre se cumpla su propósito. En otras palabras, si quieres que las promesas de Dios se cumplan, debes dejar que Dios sea Dios. Y eso suena razonablemente en la superficie, pero muchos creyentes luchan contra eso. Tal vez algunos de ustedes quieran luchar contra lo que digo hoy, contra lo que voy a decir los próximos domingos. Pero mi oración es que, aunque el efecto no se note en este mensaje, espero que luches para comprender estas verdades tan profundas que hay en la palabra de Dios y salgas regocijándote en ellas. La palabra de Dios no puede fallar porque Él es el único soberano del universo que siempre cumple su propósito. Por eso no puede fallar. Para que Dios pueda cumplir sus promesas, debe ser absolutamente soberano. Si Él se propone algo, pero en realidad no pudiera llevarlo a cabo, entonces su propósito sería totalmente incierto. Si Satanás o los ángeles malvados o algún ser humano malvado y poderoso pudiera estropear el propósito de Dios, entonces Dios no sería totalmente soberano y no podrías confiar en su propósito. Para decirlo de otra manera, si Dios ha cedido todo el control sobre el curso de la historia, sobre el libre albedrío de los hombres, entonces la historia no puede resultar exactamente como Dios ha planeado que resulte si lo dejamos al libre albedrío de los hombres. Entonces, para que la promesa de Dios sea cierta, de que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, Dios tiene que ser capaz de llevar a cabo su propósito soberano a pesar de los intentos de Satanás, a pesar de los pecadores malvados, para frustrar ese propósito de Dios. La soberanía de Dios significa que Él es libre de planificar, de elegir, de llevar a cabo su plan, y nadie puede frustrar el plan de Dios. Yo quiero que les voy a leer algunas escrituras, no las busquen, son varias en la Biblia, que hablan precisamente de quién es Dios. Job 23:13.
pero él ya tomó su decisión. ¿Quién podrá disuadirlo? Todo lo que quiere, eso hace. ¿Qué versículo? Job 42:2. Reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios es soberano. Salmo 22:28. Porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Salmo 33:10. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Daniel 4:34. Su dominio es dominio sempiterno, su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Eso dice la Biblia. No hemos oído por ahí, no, es que yo valgo, ¿no? Dios me quiso y me eligió porque yo valgo para él. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Pero él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué cosa haces. Isaías 46:9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. ¿Qué versículo de Isaías 46? Y yo soy Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, todo lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Efesios 1:11. En él asimismo hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Solamente son algunos de las decenas de versículos que muestran que Dios es el soberano absoluto de su creación, incluidos los ángeles, incluido el ser humano. Satanás es poderoso, pero no puede frustrar el propósito de Dios ni por un segundo. Y al final, Satanás va a cumplir el propósito de Dios y luego va a ser arrojado al lago de fuego y azufre. Los monarcas rebeldes poderosos no pueden frustrar el propósito de Dios cuando persiguen a la iglesia. Al final solamente van a ser peones para cumplir el propósito de Dios y luego van a enfrentar el juicio eterno. A la luz de todos estos versículos, es desconcertante porque muchos cristianos profesantes argumentan que Dios ha cedido su soberanía a la voluntad del hombre. Se imaginan a Dios en el cielo apretándose las manos allí diciendo: he hecho todo lo que ya podía hacer para proporcionarle salvación, pero ahora depende de ellos el elegirme. Ah, cómo me gustaría que creyeran. No, ese no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. Están diciendo que el propósito de Dios al enviar a su Hijo en la cruz ha sido frustrado por el pecado humano.
W. Pink decía, declarar que el plan original del Creador ha sido frustrado por el pecado es destronar a Dios. La verdad bíblica de que Dios es absolutamente soberano, lo que significa que Él siempre cumple su propósito, debe alegrarte porque significa que esa promesa acerca de su amor por ti en Cristo no puede fallar. Vamos a analizar el argumento en nuestro texto. La palabra de la promesa de Dios a los judíos no puede fallar porque Él siempre cumple su propósito a través de su libre elección de un remanente de acuerdo a su gracia. Pablo lo dice, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado. Y luego explica esto por un principio, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. Ahora, esto confronta terriblemente a la nación judía, porque todos los judíos pensaban que nada más el nacer judíos iban al cielo. Y Pablo los está confrontando aquí acerca de su nacimiento físico como judíos. Y luego Pablo explica o prueba el principio con dos ilustraciones. Y dice que no todos los descendientes de Abraham eran sus verdaderos hijos, solamente aquellos que eran hijos según la promesa a través de Isaac. Ismael y sus descendientes eran hijos según la carne. Pero los críticos de estos judíos que criticaban a Pablo podrían haber dicho, bueno, sí, Ismael no era hijo de la promesa porque su mamá era Agar, era una sirvienta judía, egipcia. Bueno, Pablo les da una segunda ilustración para probar su punto. Los descendientes de Isaac, Jacob y Esaú nacieron de la misma papá y de la misma mamá al mismo tiempo, pero Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú mientras estaban en el vientre de su madre, sin haber hecho todavía ni bien ni mal. Ahí escogió Dios a Jacob, ahí rechazó Dios a Esaú. Y la razón de que Dios hizo para hacer todo esto, versículo 11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y Pablo respalda más todavía con argumentos del Antiguo Testamento, dos referencias, Génesis 25, el mayor servirá al menor. Malaquías 1 dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y está demostrando que la palabra de Dios a Israel no ha fallado, porque Dios siempre cumple su propósito a través de su libre elección de un remanente de acuerdo a su gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero el problema que aborda Pablo es por qué muchos judíos individuales que son parte de la nación elegida de Israel no son salvos. Y la respuesta es que Dios no eligió a todos en Israel para ser salvos. Más tarde, en el capítulo 11, se va a referir al verdadero Israel como un remanente escogido por gracia conforme a la elección de Dios. Entonces vamos a considerar en esta mañana 4 aspectos en esta enseñanza. Dios siempre logra su propósito soberano a través de su elección de un remanente. La respuesta de Pablo a la pregunta de si la palabra de Dios ha fallado, porque la mayoría de los judíos estaban rechazando a Cristo, es no.
no ha fallado, porque Dios nunca prometió salvar a toda la nación judía, sino solamente a un remanente. Y eso es lo que quiere decir en el versículo 6. No todos los que descienden de Israel son Israel. Hizo lo mismo en el capítulo 2 de Romanos, cuando dijo que ser un verdadero judío no era un asunto de circuncisión externa, sino más bien de una obra interna del Espíritu de Dios en el corazón. Y él lo dice en un lenguaje diferente en el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ismael, Isaac eran hijos físicos de Abraham, pero solamente Isaac era hijo de la promesa de Dios. Las bendiciones espirituales de Dios vendrían a través de la línea de Isaac, no de Ismael. Luego Pablo lo repite para asegurarse de que lo entendamos. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué está diciendo? Bueno, en un sentido general, Dios eligió a toda la nación de Israel, pero nunca prometió salvar a todos los judíos. Algunos judíos eran hijos de la promesa de salvación. Pablo lo explica, versículo 11. Esto fue para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, la Biblia es muy clara en que Dios siempre ha cumplido su propósito de elegir a algunos, pero si Dios elige a algunos, implica que Dios rechaza a otros. Esa es la implicación. Miren, toda una ciudad de las grandes de la antigüedad, Ur de los Caldeos, estaba formada toda esa ciudad por idólatras paganos. Pero Dios, de toda esa ciudad tan grande, escoge a un solo hombre. A un solo hombre, a Abraham. Y prometió bendecir a toda la ciudad de Ur, ¿no, verdad? A un solo hombre, a Abraham y a su descendencia. Específicamente, Dios excluyó a toda la ciudad, pero no solamente eso. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. También estaba hecha a un lado. Solamente Abraham. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Ahora, Abraham deja el lugar, deja Ur de los Caldeos y va por el desierto. Y entonces Abraham engendra a Ismael a través de Agar y le pide a Dios que Ismael sea su heredero. ¿Y qué le dice Dios? Rechazó la petición de Abraham. ¿Y qué le dijo Dios? En Isaac te será llamada descendencia. El hijo de la promesa era Isaac. De manera similar, Dios escoge a Jacob y rechaza a Esaú. Su propósito nunca fue salvar a todos los descendientes de Abraham, sino solamente al remanente escogido. La Biblia es muy clara en eso. Muchas ocasiones Dios mismo dice, me he apartado para mí un remanente. Él lo escogió y su propósito es cierto. Pero en segundo lugar, Dios logra su propósito soberano a través de su poder
no a través de la habilidad de los hombres. Ismael era hijo según la carne, en el sentido de que Abraham lo concibió a través de Agar por medios naturales. No hubo ningún milagro ahí involucrado. Pero Isaac era hijo de la promesa. Fue concebido después de que Abraham y Sara ya no podían tener hijos. Y Sara había sido estéril toda su vida, pero ya había pasado la etapa de concepción de todas maneras. Su nacimiento requirió el poder milagroso de Dios. Por eso dice el versículo 9, por este tiempo vendré. Está interviniendo Dios en la historia del hombre. Es Dios el que está allí. Su poder milagroso fue la única explicación del nacimiento de Isaac. Entonces Isaac es una imagen del milagro espiritual del nuevo nacimiento. No es humanamente explicable. Sigue en la relación. Algunos nacen en una familia cristiana. Se crían dentro de la asamblea. Tal vez son bautizados y también están fortalecidos por la misma congregación. Pero si Dios no les ha impartido vida, no son hijos de la promesa. Y pueden estar aquí sentados y pensar que creen en Cristo de total. Y si Dios no les ha impartido vida, no son verdaderos hijos de Abraham. Tienes que nacer primero. Y esa parte es tan especial del interior. Tienes que nacer de lo alto. Es cosa de Dios. Es su soberanía. Es su gracia. Pero en tercer lugar, Dios logra su propósito soberano a través de su libre elección. El propósito de Dios no es rehén de lo que el hombre decida hacer con su vida. Si eso fuera así, entonces el hombre, y no Dios, sería el soberano del universo. Pero como hemos visto, la Biblia es clara que Dios es el único soberano sobre su creación. La soberanía de Dios es libre, lo que quiere decir, Él elige libremente lo que quiere hacer y Él realiza libremente sus elecciones y nadie puede frustrar su voluntad. Pablo declara la libre elección de Dios en los términos más claros. Versículo 11. Pues no habían nacido los mellizos, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, fíjense muy bien, Dios no espera a ver qué decisiones van a tomar las personas y luego hace su plan para que encaje de acuerdo a esas decisiones que toman las personas. No es así. Él no diseña su plan basado en el conocimiento previo. Su plan se basa en su propósito de elección, sin tener en cuenta lo que la gente pueda o no hacer. Su plan a menudo va en contra de las costumbres humanas. El mayor servirá al menor. En el antiguo judaísmo, el que tenía el derecho era el mayor, siempre el mayor, el primogénito. Pues aquí no. Voy en contra de eso, dice Dios. El mayor va a servir al menor. ¿No es el propósito de Dios? Claro que sí. ¿No fue así? Claro que sí. ¿Quién estorbó su propósito? Nadie pudo.
Pero también Dios cumple su propósito soberano de acuerdo a su gracia. Pablo ilustra la gracia de Dios cuando Dios escogió a Jacob, pero rechazó a Esaú antes de que nacieran los gemelos, hubieran hecho bien o mal. Dice el versículo 11, no por las obras, sino por el que llama. Ahora, Ismael mostró que el haber nacido físicamente de Abraham no asegura la bendición de Dios. Lo de Esaú muestra que tampoco es por las obras. Si el nacimiento físico o las buenas obras pudieran merecer la elección de Dios, entonces nunca sería un acto de gracia gratuita de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando está citando Malaquías 1? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Saben qué es esa palabra? Odia. A Jacob amé, a Esaú odié. Ahora, no lo confundan. No es un odio pecaminoso humano. No estamos hablando de eso. Dios no peca, no tiene pecado, no hay pecado en su presencia. No confundamos eso. Pero algunos explican que Dios amaba menos a Esaú de lo que amaba a Jacob. Pero el principio siempre permanece. Dios escoge a Jacob y rechaza a Esaú. Por el propósito de Dios según su elección, Jacob y sus descendientes fueron objeto de las bendiciones del pacto de Dios, mientras que Esaú y sus descendientes quedan excluidos de esa bendición. ¿Qué implica? Que la ira justa de Dios sobre el pecado, la ira justa de Dios sobre el pecado, permaneció sobre Esaú y sobre sus descendientes, mientras que el amor misericordioso de Dios para salvación estuvo con Jacob y sus descendientes espirituales, los hijos de la promesa. Ahora, como quiera que ustedes lo traten de reconciliar con el amor de Dios por el mundo, amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, la Biblia declara también que Dios aborrece al pecador. ¿Cómo he escuchado esto en muchas predicaciones, en muchos lugares? Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué tontería estamos diciendo? No es bíblico lo que decimos. Que Dios ama al pecador. Vean su Biblia. Numerosos versículos. Salmo capítulo 5, versículo 5. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dónde está el ama al pecador? Si el Salmo 5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5, 6 también, Salmo 11, 5. Todo eso nos dice que Él no solamente aborrece el pecado, también aborrece a los pecadores. Parece una paradoja, ¿verdad? Preocupa a Pablo, nos preocupa a nosotros. Dios ama al mundo entero,
al mismo tiempo que no le da su amor a algunos y le da su amor a otros. Una paradoja difícil de entender. Dios es Dios. Y en este punto algunos de ustedes probablemente estén pensando, si Dios logra su propósito a través de la elección libre y misericordiosa de algunos, mientras rechaza a otros, entonces Dios no es justo. Eso es lo que muchas personas piensan, ¿no? También pueden estar pensando, bueno, si Dios es absolutamente soberano, como lo has descrito esta mañana, entonces todos somos robots y no tenemos voluntad propia. ¿Cómo puede Dios condenar a los robots que Él ha programado para actuar de cierta manera? Pero si estas son sus preguntas, entonces he interpretado bien Romanos, ¿no? Porque esas son precisamente preguntas que Pablo anticipa y Pablo responde en los versículos siguientes. Entonces tendrás que regresar el próximo domingo cuando estudiemos esos versículos, si Dios lo permite, para escuchar qué podemos entender acerca de las respuestas de Pablo. Pero mientras tanto, te regocijas en la verdad de que Dios cumple su propósito soberano a través de su libre elección de un remanente según su gracia. Deberías regocijarte porque muestra que la palabra de Dios, esa promesa de Dios para ti, no puede fallar. Si amas a Dios y eres llamado conforme a su propósito, entonces puedes saber de manera clara y segura que Él te va a llevar a la plenitud. Tu salvación es segura porque Dios siempre cumple su propósito soberano a través de su libre elección de acuerdo y conforme a su gracia. Pero déjenme finalmente agregar que las verdades de Romanos 9 no están anulando las verdades de Romanos 4, que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Si Jacob se salvó, fue porque creyó en el Mesías prometido. Si Esaú se perdió, fue porque rechazó al Mesías prometido por Dios. Los elegidos creen en Cristo. Los no elegidos no creen en el Salvador. Por lo tanto, tienes que ser muy diligente para asegurarte de que Dios te ha llamado y te ha elegido, confiando solo en el Señor Jesucristo.